Bueno chicos, el día de hoy vamos a ver lo que son las razones trigonométricas de ángulos agudos parte 2. En la clase anterior vimos también razones trigonométricas, pero nos enfocamos más en las 6 razones trigonométricas, las 6 y las únicas, que es indispensable que ustedes a estas alturas ya se sepan de memoria, o sea, sepan calcular las 6 razones trigonométricas en el triángulo rectángulo, ¿sí? El seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante, de memoria, chicos. Si ustedes ya saben de memoria, no vamos a tener problema con los temas que van a venir más adelante, ¿sí? Así que continuamos. Bueno, un punto importante que también debemos conocer en esta parte son las razones trigonométricas recíprocas. ¿Qué son las razones trigonométricas recíprocas? Se dice que dos razones trigonométricas son recíprocas cuando el producto de ambas para el mismo ángulo es igual a la unidad. Cuando yo tengo el producto de una razón con su recíproca y me da la unidad, por lo tanto, yo digo que esa razón trigonométrica es su recíproca del otro, ¿sí? El producto siempre me tiene que dar la unidad. Por ejemplo, ahí tengo el seno y la cosecante son recíprocas, porque el producto de ellos me da la unidad siempre. Ojo, siempre tiene que ser para el mismo ángulo. Igualito, el coseno. ¿Cuál es su recíproca del coseno? La secante. Porque el producto de ambas me da la unidad, siempre y cuando los ángulos sean iguales. Lo mismo pasa con la tangente y la cotangente. Son recíprocas. Y porque el producto de ambas me da la unidad, como ya les había dicho. Ojo, ese producto siempre me va a dar la unidad siempre y cuando los ángulos sean iguales. Por eso ahí especificado siempre y cuando alfa es igual a beta. Eso es un dato muy importante. Por ejemplo, ahí tenemos un pequeño ejemplo. Nos dice, si tangente de 3x por cotangente de x más 40 es igual a la unidad, me piden coseno de 3x. Ahora, yo tengo el producto de la tangente con la cotangente y me da el producto de la unidad. Entonces, conclusión, los ángulos como son iguales. Entonces igualemos 3x con x más 40. Despejamos x, me dicen que 2x es igual a 40, por lo tanto x es igual a 20. Reemplazamos el valor de x en la condición que me están pidiendo, coseno de 3x, y me va a salir coseno de 60. Coseno de 60 es igual a 1 metro. Importante, ¿eh? Importante. Los ángulos necesariamente tienen que ser iguales. Otro punto importante, chicos, es saber qué son las razones trigonométricas complementarias. Se dice que dos razones trigonométricas son complementarias cuando la suma de sus ángulos de la razón con su corazón suman 90. ¿Sí? Son complementarias. Cuando la razón trigonométrica con su corrazón, sus ángulos suman 90 grados. Entonces yo digo que son complementarios. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la corrazón del seno? El coseno. La corrazón de la tangente, la cotangente. Y la corrazón de la secante, la cosecante. Entonces, chicos, si yo quiero calcular o hallar el complemento del seno, entonces su complemento sería el coseno. Ojo, pero tengo que tener en cuenta que sus ángulos tienen que sumar 90. Ahí, por ejemplo, tengo seno de alfa es igual a coseno de beta. Pero los ángulos, ¿cómo tienen que sumar? Necesariamente tienen que sumar 90 grados. Ahí tengo la tangente de alfa es igual a la cotangente de beta. O sea, el complemento de tangente de alfa, ¿su complemento cuál es? La cotangente de beta. Pero los ángulos tienen que sumar 90 grados. Importantísimo. Igual, la secante de alfa, ¿cuál sería su complemento de la secante? La cosecante, pero de beta. O sea, pero los ángulos siempre tienen que sumar 90 grados. Ese es un dato muy importante. Entonces ahí en el ejemplo tenemos, si seno de 2x es igual a 80 y me piden calcular x. Si yo tengo la igualdad, tengo el seno es igual a su coseno, entonces digo una razón que es igual a su corazón, entonces sus ángulos ¿cuánto tienen que sumar? 90 grados. Entonces digo 2x más 80 es igual a 90. Despejo x, 2x es igual a 10, el 2 pasa a dividir, por lo tanto x es igual a 0. Sencillo, chicos. Ojo, acuérdense, cuando yo veo que una razón es igual a su corrazón, entonces los ángulos necesariamente tienen que sumar 90 grados. Son complementarias, por razones trigonométricas complementarias. Ahora aquí tenemos dos ejemplos un poquito más elaborados donde vamos a aplicar las razones trigonométricas recíprocas y las razones trigonométricas complementarias. En el primer ejemplo me están diciendo, dice que secante de 8x es igual a cosecante de 3x y me piden calcular e. E es igual a seno de 6x por secante de 5x más tangente de 4x por tangente de 7x más secante de 2x entre cosecante de 9x.
¿Ya? Me piden calcular esa expresión. Eh, Solución. Primero vamos a partir de la condición que me da. Tengo la secante y me dicen que es igual a su corazón. Cuando yo sé que una razón es igual a su corazón, por lo tanto los ángulos, ¿cuánto tienen que sumar? 90 grados. Por razones trigonométricas complementarias. Por lo tanto, 8x más 3x es igual a 90. Por lo tanto, 11x es igual a 90. Ya tengo ese dato que es muy importante. 11x es igual a 90. ¿Por qué es importante ese dato? Ya van a ver. Ahora lo que vamos a hacer, chicos, para nosotros poder reducir la expresión que está en la parte de arriba, tenemos que hallar los complementos de esas razones trigonométricas. Por ejemplo, tengo secante de 5x. ¿Cuál sería su complemento? Sería su corazón, que sería cosecante. Pero ya no de 5x, sino de 6x. ¿Por qué? Porque los dos ángulos tienen que sumar 90. Si tengo 5x, para que sea 11x, ¿cuánto me falta? 6x. Porque 11x es igual a 90 grados. ¿Sí? Para que sean complementarias. Lo mismo vamos a hacer para la tangente de 4x. Tangente de 4x, ¿cuál sería su complemento? La cotangente, pero no tiene que ser el mismo ángulo, sino el complemento. ¿Cuál sería su complemento? 7x, porque 4x más 7x suman 11x y 11x igual a 90. Sencillo. Lo mismo hacemos para la secante de 2x. Secante de 2x, ¿cuál sería su complemento? La cosecante 9x. ¿Por qué 9x? Porque 2x más 9x es 11x y 11x es igual a 90. Ya lo he repetido 3 veces. Son complementarias. Ahora, todos esos valores que hemos calculado los vamos a reemplazar en la expresión e. ¿Cómo nos quedaría entonces? E sería igual a seno de 6x por cosecante de 6x más cotangente de 7x por tangente de 7x más cosecante de 9x entre cosecante de 9x. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la primera expresión seno de 6x por cosecante de 6x son recíprocas, porque tengo el seno multiplicado por el cosecante y es el mismo ángulo. Por lo tanto, el producto, ¿cuánto me tiene que dar? La unidad. Lo mismo, la cotangente y la tangente son recíprocas y es el mismo ángulo, por lo tanto, el producto me tiene que dar la unidad. Y en la tercera expresión, cuando yo divido un número con su misma cantidad, siempre me da 1. Por lo tanto, la suma de, ¿cuánto va a ser? 3. Ejemplo número 2. Me piden calcular E. E me dicen que es igual a 5 tangente de 10 más 10 cotangente de 80 por todo eso multiplicado por tangente de 80. De la misma manera, chicos, primero vamos a operar la tangente de 80 a cada uno de los factores que están dentro de paréntesis, que me quedaría 5 tangente de 10 por tangente de 80 más tangente más 10 cotangente de 80 por tangente de 80. Igualito, vamos a hallar el complemento de tangente de 80. ¿Cuál sería el complemento de tangente de 80? Sería la cotangente de 10. Ojo, ¿por qué la cotangente de 10? Porque la suma de los ángulos me tiene que dar 90. 80 más 10 es 90. Está bien. Entonces reemplazamos la tangente de 80 por cotangente de 10 en la primera expresión que está en E. Sería 5 tangente de 10 por cotangente de 10 más cotangente de 80 por tangente de 80. La segunda expresión sí lo mantenemos igual. Ahora, si ustedes ahí le han remarcado, esas dos relaciones trigonométricas son recíprocas. ¿Por qué? Porque tengo la tangente multiplicado por la cotangente y es el mismo ángulo. Por lo tanto, el producto me va a dar la unidad. Igualito, cotangente de 80 por tangente de 80 son recíprocas y es el mismo ángulo. Por lo tanto, el producto me da 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? 5 por 1 más 10 por 1. La suma me va a salir 15. Bueno, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Ahí les dejo 6 ejemplos aplicativos para que ustedes puedan aplicar los conceptos que les he explicado en la clase del día de hoy. Que tengan un bonito día.